Las fresas, de León Tolstoy. Era el mes de junio. Los días eran calurosos y despejados. El follaje del bosque afloraba denso, verduzco y húmedo. Tan solo se desprendían algunas hojas ligeramente amarillentas de los tilos o los álamos. Los rosales se encontraban en flor y los prados del bosque se cubrían de un trébol espeso. El centeno, alto y denso, se oscurecía mientras sus espigas se granaban. Los rescones lanzaban sus gritos desde los valles y las codornices revoloteaban entre los campos sembrados. De cuando en cuando se oían los trinos de los ruiseñores en el bosque. Hacía un calor seco y sofocante. Los caminos aparecían cubiertos por una tupida capa de polvo que ascendía en una densa columna, unas veces a derecha y otras a izquierda, al menor soplo de aire. Los campesinos terminaban de construir sus chozas y acarreaban el estiércol. Los animales, hambrientos, deambulaban por los resecos campos en barbecho. Vacas y terneras mugían mientras escapaban de sus pastores, con sus colas en alto. Los muchachos vigilaban los caballos por los caminos, al tiempo que las mujeres traían del bosque sacos de hierba y las mozas y las niñas recogían bayas para vendérselas luego a los veraneantes. Estos vivían en casitas de atractiva construcción y lucían impecables trajes, muy ligeros y caros. Protegidos mediante sombrillas, se paseaban por los senderos de arena de los jardines o, agotados de tanto calor, permanecían sentados a la sombra de los árboles o en los cenadores, ante mesitas de colores variados, tomando el té u otras bebidas refrescantes. Al lado de la espléndida residencia de verano de Nikolai Seminovich, una casa provista de terraza, balcones y galería, donde todo era nuevo y limpio, se encontraba un coche de 3 caballos que acababa de llegar de San Petersburgo. Pertenecía a un conocido hombre de acción, liberal y miembro de diferentes comités y comisiones. Procedía de la ciudad, donde solía estar siempre muy ocupado, e iba a pasar tan solo un día en casa de su amigo y compañero de la infancia, un hombre con ideas casi idénticas a las suyas. Tan solo discrepaban en los métodos para aplicar los principios constitucionales. El señor de San Petersburgo, de ideas más europeas y hasta con cierta inclinación hacia el socialismo, percibía importantes sueldos en los cargos que ocupaba. Nikolai Seminovich, ruso al 100%, ortodoxo y con cierto matiz eslavófilo, era el propietario de muchos millares de desiatinas de tierra. Comieron en el jardín, le sirvieron 5 platos diferentes, pero apenas los probaron a causa del calor, de manera que los esfuerzos del cocinero, que cobraba 40 rublos mensuales, y de sus ayudantes, que desplegaron un especial celo en honor del visitante, resultaron casi inútiles. Solo consintieron en probar un poco de sopa de pescado blanco y un helado multicolor que estaba espléndidamente presentado con unos barquillos. Entre los comensales estaban el invitado, el médico, un liberal, el profesor de los niños, estudiante socialdemócrata y revolucionario audaz, a quien Nikolai Seminovich sabía mantener bien en su sitio, María, la esposa de este último, y sus 3 hijos, de los que tan solo el más pequeño acudió a los postres. La comida resultó algo violenta porque María, que era un manojo de nervios femenino, estaba preocupada por Goga, como llamaban al pequeño Nikolai, según es común en la gente acomodada, que tenía el estómago descompuesto y porque además, en cuanto el anfitrión y el invitado comenzaban a hablar de temas políticos, el estudiante les exponía sus ideas, deseando demostrarles que no se echaba atrás ante nadie.
pero en cuanto intervenía en la conversación, el invitado se sumía en un absoluto mutismo, mientras Nikolai Seminovich intentaba calmar al revolucionario estudiante. Acabaron la comida a las 7. Luego los amigos se instalaron en un balcón donde charlaron a la vez que tomaban agua mineral fría con vino blanco. Discutían entre ellos acaloradamente si las elecciones deberían celebrarse en una o en 2 vueltas, cuando fueron invitados a pasar al comedor, cuyas ventanas se encontraban cubiertas de tela metálica para prevenir las moscas, para tomar el té. Allí se generalizó una conversación en la que intervino María, pese a que no le interesaba en absoluto, ya que se encontraba preocupada por la disposición de Goga. Hablaron de pintura y María intentó demostrar que la pintura decadente tiene un no sé qué que era imposible negar. Ni pensaba en lo que estaba diciendo, solo se limitaba a repetir lo que ya había afirmado en muchas ocasiones. El tema le tenía sin cuidado al huésped, pero había escuchado lo que se afirmaba en contra de la decadencia, y lo repetía con una exactitud tal que nadie hubiese podido figurarse que la cuestión en concreto le fuera indiferente. Cada vez que observaba a su esposa, Nikolai Seminovich se percataba de que estaba de mal humor y que tendría un disgusto. Por otro lado, sus palabras le aburrían mortalmente, pues le parecía haberlas oído cientos de veces. Se encendieron en el comedor unas valiosas lámparas de bronce y en el jardín unos farolitos. Acostaron a los críos y sometieron a Goga, el enfermo, a una serie de curas. El invitado, Nikolai Seminovich, y el doctor salieron al balcón. Un criado llevó unas velas con pantallitas y le sirvió más agua mineral. Sobre las 12 de la noche comenzaron una charla muy animada sobre las medidas que el gobierno debería adoptar en unos días tan críticos para Rusia como los que estaban viviendo. Mientras conversaban, fumaban un cigarrillo tras otro. Fuera, al lado de la verja, los hambrientos caballos no se ocuparon de echarles pienso alguno, hacían sonar sus cascabeles. El cochero, un viejecito que servía al mismo amo desde hacía más de 20 años y enviaba todo su sueldo, salvo unos 5 rublos para gastos en bebida, a un hermano suyo, no había comido nada tampoco y bostezaba dando cabezadas. Cuando los gallos comenzaron a cantar en las casas de alrededor, el cochero se preguntó si se habían olvidado de él y, tras apearse del coche, entró en la sala. Vio sentado en el balcón al señor de San Petersburgo hablando entre gritos. Sintió miedo y se fue a buscar al criado. Este, con librea, dormitaba en el vestíbulo. Había sido siervo. Actualmente mantenía con su trabajo, un buen trabajo, en el que ganaba 15 rublos y sacaba unos cientos en propinas al año, a su familia, 5 hembras y 2 varones. Cuando el viejecito lo despertó, se puso en pie al momento y, una vez recobrado, fue a comunicar a los señores que el cochero se encontraba inquieto y solicitaba que le permitieran marcharse. Al entrar en el balcón, la discusión se encontraba en su apogeo. No puedo admitir que el pueblo ruso deba seguir otros caminos diferentes de evolución. Ante todo, la libertad es necesaria. La libertad política, esa total libertad que, como saben todos, respeta los derechos de las personas. El invitado se dio cuenta que se había embrollado. No era aquello lo que pretendía decir, pero en el calor de la discusión no fue capaz de recordar su idea. Así es, replicó Nikolai Seminovich sin prestar atención a su interlocutor y deseando solamente expresar su opinión, que le gustaba en especial, pero eso se consigue por medios diferentes. No se consigue con una mayoría de votos, sino por un acuerdo común. Fíjese en los tratados de paz. Oh, no me hable a mí de la paz,
No puede negarse, intervino el galeno, que los pueblos eslavos tienen sus propias opiniones. Por ejemplo, el derecho de veto de los polacos. No afirmo que esto sea mejor. Déjeme que acabe de exponer mi idea, exclamó Nikolai Seminovich. El pueblo ruso tiene algunas peculiaridades. Estas son, entonces Iván, el lacayo con librea, con los ojos aún adormilados, lo interrumpió. El cochero dice, dígale, el invitado de San Petersburgo hablaba a los criados de usted, de lo que se sentía orgulloso, que no tardaré en marcharme y que se lo pagaré con creces. Bien, señor. Iván se retiró y Nikolai Seminovich acabó de exponer su idea. Pero tanto el doctor como el invitado lo oían por 20ª vez, al menos eso les parecía, e intentaron refutarla con ejemplos históricos. El invitado, sobre todo, conocía bien la historia. El doctor estaba de parte de este último, pues admiraba su erudición y le alegraba haber tenido la ocasión de conocerlo. La conversación fue animándose hasta tal punto que, aunque ya empezaba a clarear por encima del bosque y ya se habían despertado los ruiseñores, los amigos continuaban charlando mientras encendían un cigarrillo tras otro, y habrían continuado así, de no ser porque entró la doncella. Era huérfana y se había visto obligada a ponerse de sirvienta para poder ganarse la vida. Primero estuvo en la casa de un comerciante, cuyo administrador la había seducido, y tuvo un hijo de la relación. La pobre criatura murió y volvió entonces a ponerse en la casa de un funcionario. El hijo de éste, un estudiante de bachillerato, la persiguió con sus galanteos, y cuando al fin logró entrar de segunda doncella en la casa de Nikolai Seminovich, se sintió feliz porque su señor no la asediaba y percibía su salario con toda regularidad. En aquel momento acudió para anunciar que la señora llamaba al doctor y a Nikolai Seminovich. Algo le debe pasar a Goga, pensó. ¿Qué sucede?, preguntó. Nikolai Seminovich se encuentra indispuesto, respondió la segunda doncella. Nikolai Seminovich era el niño, Goga, que padecía una indigestión. Es hora de que me marche. Miren, ya está clareando. ¿Cómo ha pasado el tiempo?, exclamó sonriendo el invitado, como si alabara a sus interlocutores y se mostrase orgulloso de sí mismo por haber hablado durante tanto tiempo. Y, acto seguido, se despidió. Iván correteó de un lado para otro, arrastrando con problemas sus cansados pies, para buscar el bastón y el sombrero del invitado, que había dejado en el sitio menos sospechado. Se esperaba recibir alguna propina, pero el huésped, que era generoso y no hubiese lamentado desprenderse de un rublo, obnubilado por la conversación, recordó su omisión solo cuando ya estaba de camino. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?, pensó. Tras subir al pescante, el cochero agarró las riendas y achuchó a los caballos. Los cascabeles resonaron. En un ligero vaivén por las llantas de goma, el hombre de San Petersburgo pensaba en las limitadas ideas de su amigo. Nikolai Seminovich, que no acudió a ver enseguida a su mujer, pensaba igual. Es terrorífica esa limitada mentalidad de los de San Petersburgo. No son capaces de librarse de ella, se dijo. Tardaba en reunirse con su esposa porque no podía esperar nada positivo de esa entrevista. Todo era por las fresas. Los chiquillos de la aldea habían traído fresas la víspera, y Nikolai Seminovich les compró 2 platos sin ni siquiera regatear su precio. Los niños se abalanzaron a comerlas, aunque no estaban aún maduras. María no había salido todavía de sus aposentos. Cuando acudió y vio que Goga había comido tan bien, se enfadó sobremanera
ya que tenía la tripa descompuesta. Se lo reprochó a su marido, y éste le pagó con la misma moneda. Intercambiaron unas palabras muy desagradables, casi una pelea. Esa noche, Goga se puso malito. Nikolai Seminovich pensaba que aquello carecía de importancia, pero el hecho de que María llamase ahora al médico significaba que la dolencia había empeorado. Al entrar en la habitación de los niños, su mujer, ataviada con una bata de seda que le encantaba, en ese momento, como es natural, le tenía sin cuidado. Alumbraba al doctor con una vela mientras éste examinaba las deposiciones de Gaga. Sí, declaró significativamente, y todo por esas malditas fresas. ¿Por las fresas? ¿Por qué? Replicó Nikolai Seminovich con timidez. Claro que sí. ¿Por qué? Si no, tú se las diste, y yo soy la que pasa las noches en blanco. Se nos puede morir. No, no, no se morirá, dijo el doctor sonriendo. Debemos administrarle una pequeña dosis de bismuto y tener cuidado con la alimentación. Se la daremos ahora mismo. Es que se ha dormido, objetó María. Bien, entonces lo mejor es no molestarlo. Mañana volveré. Sí, vuelva por favor. El galeno se retiró y Nikolai Seminovich tardó bastante en calmar a su esposa. Logró conciliar el sueño cuando ya amanecía. A esa misma hora, a la aldea vecina regresaba un grupo de hombres y chicos que se habían pasado toda la noche vigilando caballos. Algunos lo hacían montando y otros cogiéndolos por las bridas. Detrás de ellos venían los potros. Taraska Rezunov, un chico de 12 años que iba descalzo y se cubría con una chaqueta, montaba sobre una yegua mansa y llevaba de las riendas a un potro de parecido pelaje. Dejó la caravana atrás y se adelantó al pueblo. Un perro negro corría alegremente ante los caballos, volviendo la cabeza sin cesar. El potro manso, de patas blancas, se desviaba tanto a la derecha como a la izquierda del camino. En cuanto llegó al pie de una choza, Tarasca se apeó, ató a los caballos junto a la verja y entró en el portal. —¡Levantaos, dormilones! —gritó a sus dos hermanas y a su hermano, que dormían sobre una esterilla en el suelo. La madre, que había dormido junto a ellos, ya se había levantado para ordeñar la vaca. Olguska se levantó con precipitación y arreglándose con ambas manos sus largos cabellos rubios, muy revueltos. Fedkad, por el contrario, siguió echado, con la cabeza dentro de la chaqueta, y se limitó a rascarse uno de los piececitos infantiles que asomaba bajo la bata con el endurecido talón del otro. La víspera los niños se habían puesto de acuerdo para ir a recoger bayas. Tarasca les había prometido despertarlos al volver del campo, y así lo hizo. De noche, sentado bajo un arbusto, se moría de sueño. Pero en aquel instante se había despabilado y estaba dispuesto a marchar con las niñas. Su madre le dio una taza de leche. Él se cortó una rebanada de pan y se puso a comer sentado ante la mesa. Cuando Tarasca, que llevaba mangas de camisa, emprendió el camino con rápidos pasos, dejando en el polvo marcadas las huellas de sus pies, junto a unas más grandes y otras más pequeñas, divisó a las chiquillas en la lejanía. Sus trajes formaban manchas rojas y blancas sobre el oscuro fondo verde del bosque. La noche anterior habían dejado preparadas las vasijas para recoger las bayas y, sin ni siquiera haber desayunado, salieron muy temprano, después de persignarse ante los íconos. Tarasca las logró alcanzar más allá del bosque grande, cuando abandonaron la carretera. El rocío cubría la hierba, los arbustos y hasta las ramas bajas de los árboles. Los descalzos piececitos de las niñas se mojaron enseguida. En un principio
se les enfriaron, pero después comenzaron a arder, según avanzaban por la blanda hierba y por la desigual tierra seca. Las chiquillas primero se dirigieron a un bosque que habían talado el año anterior. Al pie de los jóvenes árboles y de los matorrales se veían medio ocultas, por todos lados, bayas rojas, rosadas y blancas. Las niñas las recogían sin parar con sus manitas curtidas, echando las mejores en las vasijas y comiéndose las peores. Olguscad, ven, no veas las que hay aquí. Mientes. ¿Dónde estás? Aunque no se alejaban mucho la una de la otra, en cuanto se adentraban en los matorrales y se perdían de vista, se llamaban a gritos. Tarasca se alejó y fue más allá del barranco. Había allí un bosque cubierto de vegetación, poblado sobre todo de avellanos y arces que sobrepasaban la altura de un hombre. La hierba era densa y húmeda, y en los lugares con fresas, éstas eran más grandes al estar reguladas por la vegetación. Gruscad, ¿qué? Viene un lobo por ahí. Sí, un lobo. ¿Crees que así me asustas? No tengo miedo, gritó Gruscad, pero se distrajo tanto al pensar en el lobo que en vez de echar las mejores bayas en la vasija y comerse las peores lo hizo al revés. Tarasca ha ido más allá del barranco. Tarasca, Tarasca. Ven aquí, contestó el chico. Vamos, que hay más allí. Bajaron el barranco agarrándose a los matorrales y treparon al otro lado. Una vez allí, se encontraron enseguida con una praderita de hierba fina cubierta completamente de bayas. Las dos callaban mientras sus manos y bocas trabajaban sin parar. De repente se movió algo en medio del silencio, haciendo crujir terriblemente, según su parecer, las ramas de los arbustos. Grusca se cayó del susto y dejó resbalar la mitad de las bayas. «¡Mamaíta! ¡Mamaíta!», gritó con una penetrante voz y se puso a llorar. «¡Es una liebre! ¡Tarasca! ¡Una liebre! ¡Mírala ahí!», gritó Olguscad mientras señalaba al animal, de lomo gris y orejas largas, que aparecía y desaparecía entre los matorrales. «Pero, ¿qué te sucede?», le preguntó a Gruscad una vez que la liebre se perdió de vista. «Creí que se trataba de un lobo», exclamó Gruscad, lanzando una carcajada. «¡Qué tonta! ¡Qué susto me he llevado!», dijo Gruscad, presa de una sonora risa que producía el efecto de unos cascabeles. Tras recoger las bayas desparramadas, las chicas siguieron su camino. El sol ya había salido. La vegetación estaba cubierta de luz y sombras, y resplandecían las gotas de rocío. Empapadas hasta la cintura de rocío, las niñas llegaron casi al final del bosque, con el deseo de encontrar aún más fresas, cuando resonaron, por un lado y otro, voces de chicas y mujeres que habían salido también a recoger bayas. A la hora del almuerzo, las niñas se toparon con su tía Aculinat cuando ya tenían sus vasijas medio llenas. Tras esta iba un chiquillo regordete, de piernas gruesas y torcidas, que llevaba por toda vestimenta una camiseta. «Ha querido venir conmigo», explicó la tía. «La verdad es que tampoco tengo con quién dejarlo», añadió mientras lo cogía en brazos. «Espantamos una liebre preciosa», dio un brinco y desapareció en un santiamén. «No puedo contigo», exclamó Aculinat, dejando al niño en el suelo. Tras intercambiar estas palabras, las chiquillas se separaron de Aculinat para continuar su trabajo. «Sentémonos un rato. Estoy rendida», exclamó Olguscad, pasado un rato, sentándose a la sombra de un avellano. «Qué pena no haber cogido algo de pan. Tengo hambre». «Yo también», asintió Gruscad. «¿Qué le sucede a la tía Aculinat? ¿No oyes cómo grita?
¡Uy! ¡Uy! ¡Tía Aculina! Tía, ¿qué pasa? ¿Está el pequeño con vosotras? Preguntó Aculina entre gritos. No. Unos momentos después los matorrales se agitaron y apareció Aculina con una bolsita bajo el brazo y con la falda recogida por encima de las rodillas. ¿Habéis visto al pequeño? No. Condenado. Miscad. Miscad. Pero no respondió nadie. ¡Ay, menuda desgracia! Se me ha perdido. Si se adentra en el bosque grande, no volveremos a verlo. Olguska se levantó de un salto y fue a buscar al pequeño, junto a su hermana, mientras Aculina se internaba por el otro lado en el bosque. Pero, por más que llamaban a Miscad con sus voces sonoras, no obtenían contestación. Ya no puedo más, dijo Gruska quedándose atrás. En cambio, Olguska continuó la búsqueda. Unas veces iba hacia la derecha, otras hacia la izquierda, voceando sin descanso. La voz desesperada de Aculina llegaba desde el gran bosque. Olguska se disponía a abandonar la búsqueda y a volver a su casa, cuando oyó un ave lanzando estridentes gritos llamando a su cría. Estaba como asustada o enojada por algo. Olguska volvió la cabeza hacia un matorral cubierto de flores blancas. Al pie del matorral divisó algo azul que no se parecía a ninguna planta del bosque. Era Miscad. El ave se había asustado de él y le mostraba su enfado. El pequeño dormía boca abajo, con sus manitas debajo de la cabeza y sus piernecitas torcidas, estiradas. Olguska llamó a Aculinat. Después despertaron al niño para ofrecerle fresas. Mucho tiempo después, Olguska continuaba contando a todo el mundo cómo había encontrado al chico de Aculinat. El sol remontó por encima del bosque, abrazando la tierra y todo lo que había sobre ella. Olguska, ven a bañarte, gritaron las chicas, y cogidas de la mano se encaminaron al río mientras entonaban canciones. Entretenidas en sus zambullidas y sus juegos en el aire, no se percataron de que llegaba una negra nube y de que el sol se ocultaba, que el aire se llenaba de perfumes de flores, ni de que de cuando en cuando retumbaban los truenos. Antes de que tuvieran tiempo de vestirse, cayó un chaparrón que le caló toda la ropa. Con las camisas pegadas al cuerpo, las chiquillas corrieron hasta sus casas y, después de comer, fueron al campo para llevar un plato de patatas a su padre, que se encontraba arando. Cuando volvieron del campo, las camisas ya se les habían secado. Después de comer, escogieron las fresas para llevarlas a casa de Nikolai Seminovich, donde solían pagarlas bien, pero en esta ocasión no quisieron comprárselas. Acomodada en una gran butaca y protegida por una sombrilla, María estaba agotada por el calor. Al ver a las niñas, les hizo señales con el abanico y exclamó: «No las quiero, no las quiero». Pero Valia, el hijo mayor, un chico de 12 años que descansaba de los duros deberes que le imponía el bachillerato y que en ese momento se hallaba jugando al cricket con sus vecinos, se precipitó en dirección a Olguskad. «¿Cuánto pides?», preguntó. «30 copets». «Es mucho», contestó Valia. Dijo esto solo porque lo decían los mayores. «Pero espera ahí, en la esquina», añadió mientras corría en busca de la ñaña. Mientras tanto, las dos chiquillas, embelesadas, contemplaron un globo de cristal dentro del que se veían casitas, bosques y jardines, pero aquel globo no las sorprendía, así como otros objetos que vieron, porque se esperaban cosas maravillosas, misteriosas e incomprensibles del mundo de los mayores. Valia le pidió 30 copets a Anianiad. Ella dijo que era suficiente con 20 y lo sacó de su cofrecito. El chico pasó junto a su padre. Este acababa de levantarse tras pasar una mala noche y leía el periódico fumando un cigarrillo, procurando que no lo viera, y,
Tras pagar a las niñas, echó las fresas a un plato y se puso a comerlas. Ya en su casa, Olguscat desató el nudo del pañuelo en el que había puesto los 20 copets con los dientes y se los dio a su madre. Esta guardó el dinero y se marchó a lavar en el río. Mientras tanto, tras ayudar a su padre a sembrar patatas, Tarascat se echaba la siesta a la sombra de un frondoso roble. Su padre, sentado a su lado, se encontraba al cuidado de un caballo desenganchado, que en cualquier momento podía meterse en el sembrado de avena o en los prados más lejanos. Ese día todo se desarrollaba como era habitual en casa de Nikolai Seminovich, todo en su orden. La comida, que consistía en 3 platos, estaba servida, pero para pasto de las moscas porque nadie llegaba a comer. Todos se encontraban inapetentes. Nikolai Seminovich se encontraba satisfecho de la rectitud de sus opiniones, lo que le habían corroborado los periódicos del día. María se sentía más tranquila, pues Goga se encontraba mejor. El doctor se alegraba de que las medicinas que había prescrito hubiesen resultado tan beneficiosas, y Valia estaba contento porque se había zampado un plato entero de fresas.